Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a hacer un análisis de los principales sucesos políticos a lo largo de este año. Como se sabe, en junio, la doctora Claudia Sheinbaum del partido oficialista de Morena se impuso de manera aplastante en las elecciones federales de México. También el oficialismo ha logrado el control en las dos cámaras del Congreso de la Unión. De este modo, Morena, ahora teniendo como presidenta a Claudia Sheinbaum, podrá profundizar las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, la denominada Cuarta Transformación. En esta edición vamos a analizar estas reformas. Veremos, por ejemplo, la reforma judicial, la eliminación de organismos autónomos y cómo el oficialismo viene concentrando el poder. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, nuevamente un placer poderlo saludar. Bueno, Asael, para entender la situación política actual de México, tenemos que entender, no se puede entender la situación actual de México sin entender la figura, sin conocer la figura política de Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado todo este proyecto político denominado la Cuarta Transformación, que será profundizado y continuado por Claudia Sheinbaum. Y sería interesante que nos comentes un poco el pasado político de AMLO antes de ser presidente. Él pasó por más de un partido. Él antes estuvo en el partido, en el PRI, y también estuvo en el Partido de la Revolución Democrática. ¿Podría señalarnos este pasado político y por qué deja de estar en estos partidos? Desde luego, AMLO, como bien lo comentabas, inicia como militante del Partido Revolucionario Institucional. Si bien ahí tuvo una larga trayectoria, sobre todo en cuestiones mediáticas, cuando él era un activista político, sobre todo ahí en Tabasco, donde muchas de las ocasiones irrumpió en contra de las autoridades para llevar a cabo cuál iba a ser su proyecto político. No obstante, en esas circunstancias, pues no fue del todo él un gran líder dentro del PRI nacional, sino solamente del estado de Tabasco, lo que lo llevó a su desunión a partir del sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde hace un rompimiento total con el Partido Revolucionario Institucional y pasa a formar parte del PRD, que es el Partido Revolucionario Democrático, que desafortunadamente en estos comicios presidenciales pierde el registro, pero va de la mano en ese momento con una figura política muy emblemática y que es muy reconocida en México, que se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, dentro de este conjunto que llevan ellos, empiezan a tener mucho empuje por ahí de los 90 para poder consolidarse después de las elecciones del 2000, en donde gana la presidencia el Partido Acción Nacional de la mano de Vicente Fox, para que él también tuviera la jefatura de la Ciudad de México, en aquel entonces la jefatura del Distrito Federal. En ese entonces es cuando conoce por primera vez conoce a Claudia Sheinbaum, derivado de que ella era una líder estudiantil, una activista política y una activista de todos estos derechos que se estaban perdiendo o no alineados a la izquierda, y sobre todo por su digamos, por la atmósfera que manejaba Claudia Sheinbaum, sobre todo en cuestiones de medio ambiente. Y es ahí en donde ella lo reconoce y la pasa a ser secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. Inclusive fue una de las protagonistas para crear uno de las obras de infraestructura pública más grandes del país, que es el segundo piso del periférico. Es decir que podría decirse que Claudia Sheinbaum tuvo un rol importante, digamos, desde antes de que AMLO funde Morena. Ellos colaboraban antes, pertenecieron ambos al Partido de la Revolución Democrática, o ella empieza a colaborar con Andrés Manuel López Obrador a partir de la fundación de Morena. Es correcto. Si bien ella no era militante del PRD, sí tenía un rol muy activo dentro del grupo político de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, después del 2006, que López Obrador ya deja de ser el jefe de gobierno, pues digamos que él pierde un poquito el rol de estar ejerciendo diversos cargos públicos, al igual que Claudia Sheinbaum. Él siempre estuvo buscando con mucha persistencia la presidencia de la República. En 2006, que la pierde con Felipe Calderón; en 2012, que la pierde con Enrique Peña Nieto, y que por fin lo puede lograr
en el 2018 ante la contienda con Margarita Zavala, con José Antonio Meade, con Ricardo Anaya. Es en ese momento donde nuevamente sale a la luz o a las esferas del poder Claudia Sheinbaum para que ella pueda ser candidata ahora de la Ciudad de México, y es en donde toma este nuevo rol que le permite en este momento ser presidenta de la nación. Ahora, Asael, ¿cómo fue la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de Ciudad de México? ¿Cómo la evalúas? Antes de iniciar una evaluación, yo quisiera decir que sí había mucha expectativa por parte de la ciudadanía mexicana, sobre todo de Ciudad de México, también les dicen por ahí coloquialmente los chilangos, que en donde veían a un personaje que traía una buena propuesta, sobre todo en la agenda progresista. Bien, si yo no estoy muy de acuerdo tal vez con esa manera de gobernar, sí era una esperanza para la ciudadanía. En esos términos, pues vaya que sí lo llevó a cabo, porque implementó de manera muy agresiva el gasto público para diversas obras y sobre todo para programas sociales. En otros términos deben de ser clientelares, pero bueno, en ese aspecto, en crecimiento de la Ciudad de México, pues bueno, no nos fue tan mal, por ahí tuvo un promedio del 2.5%. No obstante, en donde sí se le critica mucho y como ha sido homogenizado en el país, es que tuvo una ola de violencia pues que se disparó mucho respecto a la administración anterior, pero aquí lo que más llamó la atención es que de todos esos casos que se denunciaron ante los ministerios públicos, prácticamente el 100% quedaron impunes. Fue una cifra que a mi consideración tuvo que haber tenido un gran impacto para los comicios presidenciales. No obstante, la sociedad le dio mayor preferencia a las transferencias directas, por dinero a las personas que por esta situación o este englobe total de la inseguridad en Ciudad de México. Pero en términos sucintos yo diría que ni tan mal ni tan bien, moderado, pero es una administración gris. Ahora, hemos repasado el pasado político de Andrés Manuel López Obrador, su trayectoria y también la trayectoria de Claudia Sheinbaum. Ahora, ellos se funda en el 2014 Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Y en el 2018 AMLO llega al poder, ¿no? Y siendo que todos los proyectos políticos de este tipo, ¿no? Digamos, refundacionales, en cierta medida, requieren de un discurso, de una narrativa, ¿podría señalarnos cuál es el discurso político adoptado por Morena, que es el discurso de AMLO y que continuará y profundizará Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la narrativa de este gobierno, de estos dos gobiernos? Desde luego es importante eso, porque antes de que AMLO emprendiera esta campaña, digamos, tan llamativa para llegar a la presidencia en 2018, antes cuando eran el PRD, ellos tenían ellos iban a favor de muchas de las cuestiones que ahorita están en contra. Digamos que ellos defendían en algún momento los organismos autónomos, en algún momento también defendieron las reformas de educación pública impuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, y llegaron a consensos con la oposición para también no militarizar al país y no darle funciones que no estuvieran superditadas a lo que marcaba la Constitución. No obstante, nuevamente en esta campaña que hizo en 2018 se fue en contra de todo. Una vez que ellos tomaron, después de las intermedias de Enrique Peña Nieto, por ahí de 2016, tomaron gran poder dentro de las cámaras, empiezan a ir en contra de absolutamente todo lo que se ponía, se mandaba desde el Ejecutivo Federal. Y eso fue lo que les ayudó muchísimo para poder llegar al poder en 2018, porque ellos venían diciendo que tenían un nuevo plan de gobierno, y precisamente sí era un nuevo plan de gobierno, pero encauzando a negar todo lo que habían defendido en algún pasado. Entonces, en este momento, la gran narrativa de ellos es que pues hay que tener un mayor control por parte del Ejecutivo Federal sobre algunos organismos, por una parte, un mayor control sobre la economía, y si ahorita nos permitimos hablar más adelante sobre las cuestiones subsidiarias y de convenciones que hacen con todos los ciudadanos para mantenerse en el poder, pero a costa también de una gran responsabilidad económica que nos tiene pues no en las mejores condiciones. Asael, antes de ir a la pausa,
quisiera que me comentes este discurso político, digamos, relacionado con la agenda woke indigenista, que, por ejemplo, cuando era gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum rebautizó el árbol de la noche triste por el árbol de la victoria. Posteriormente también tenemos el caso de AMLO exigiendo disculpas al rey de España y un discurso pues, que culpa de buena parte de los problemas actuales de México a la conquista, ¿no? Y en el que se ignora pues, que los reyes actuales son de la dinastía de los Borbones, mientras que la conquista fue con los Habsburgo. Esta narrativa, ¿qué tanto peso tiene pues, en el gobierno, en los gobiernos tanto de AMLO como en el que continuará Claudia Sheinbaum, y cómo afecta a los mexicanos? Desde luego, aquí vamos a poner las canicas sobre la mesa porque si bien ha generado mucha expectativa pues, en sus gobernantes o en las personas que siguen este movimiento político, debemos de ser claros porque han utilizado bien esta narrativa, pero como un punto mediático y si con todas las palabras lo digo, como cortinas de humo para desaparecer de la discusión política nacional los verdaderos problemas que han encausado sus políticas públicas y económicas a los mexicanos. Cada que tienen algún evento escandaloso de corrupción, de bajo crecimiento económico, de desempleo, de inseguridad pública, salen con algo así diciendo, bueno, es que los indígenas, es que la conquista española. No obstante, cuando nosotros revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, las partidas presupuestarias que se le hacen a estos grupos vulnerables no van de acorde a lo que ellos vienen planteando en el escenario mediático. Desde luego que no, inclusive para este presupuesto de egresos 2025 hubo un recorte significativo a los programas de apoyo a los indígenas, sobre todo este grupo que ellos consideran muy vulnerable. Entonces, de ahí parto. Es mediático completamente, no va relacionado o correlacionado con las necesidades financieras que tienen estos grupos, y además muchas noticias han salido y escandalosas donde no se les hace completamente caso. Inclusive han llegado algunos actores indígenas a la Cámara de Diputados como diputados, en donde prácticamente todas sus iniciativas se van a la congeladora. Todos los puntos de acuerdo donde ellos están exigiendo alguna acción por parte de los organismos centralizados no están llegando a un pleno para que el gobierno tome acción y atienda estos casos, sobre todo de inseguridad pública y de discriminación que viven estos grupos. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con detalle la cuarta transformación, el Plan C y las reformas que vienen implementándose en México. Seguimos en Informe Extra. En este bloque vamos a continuar analizando la situación política de México acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Ya hemos visto, Asael, digamos, la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum antes de acceder al poder. Hemos analizado parte de su discurso y su narrativa política. Ahora, un elemento esencial del proyecto político oficialista, es decir, de Morena, es la llamada Cuarta Transformación. De acuerdo con el oficialismo, la primera transformación de México se da con la independencia en 1821, la segunda con la Guerra de Reforma que se da a mediados del siglo XIX, creo que acaba en 1861, y la tercera gran transformación de México se da con la Revolución Mexicana, que conduce a la Constitución de Querétaro de 1917, que está aún vigente y que Morena, paradójicamente, viene reformando en un proyecto que en cierta medida sería algo refundacional, podría calificarse de refundacional. Ahora, ¿cómo definirías la cuarta transformación impulsada por Morena? ¿Cuáles son sus pilares? Tres muy importantes. Como bien mencionas, si es refundacional, aquí el tema es que ellos están siguiendo nuevamente una política pública y económica, y sobre todo de seguridad, muy parecida al que tenemos a la que teníamos nosotros en el priismo por ahí de los años 60 hasta más o menos 1984, donde
el Ejecutivo Federal era el rector completamente de todas las empresas, de la economía como tal y también de la justicia. En ese momento, pues mucho se ha hablado ahorita de cuál es la reforma, el cambio por esta reforma judicial en donde nuevamente el gobierno va a tomar el poder, aunque lo digan que no, porque dicen que va a ser una elección popular. Sin embargo, todos los comités de evaluación y las personas que van a designar los puestos de jueces, ministros y magistrados van a estar, son personas relacionadas con Morena, son personas que han fundado a este partido. En ese aspecto, pues, quieren mantener nuevamente el control de los poderes por una parte, por otra están siguiendo una línea muy marcada de cómo el Ejecutivo debe de controlar completamente la economía y en la narrativa política donde han hecho coacción muy constante de los medios de comunicación para que si tú no hablas bien o hablas mal de este gobierno que tenga un impacto social y nos genere alguna molestia, pues van sobre ti. Inclusive por ahí de hace 2 años hubo un atentado contra un periodista muy reconocido aquí en México que se llama Ciro Gómez Leiva, un atentado en donde trataron de matarlo, vaya, y siguen todavía las especulaciones de que si pudo haber sido un crimen de Estado o meramente porque este actor que lo quiso asesinar tenía vínculos con Morena. Entonces, en ese aspecto, pues sí, quieren seguir controlando a los mismísimos años de los 60 de Echeverría, de López Portillo. Entonces, se podría decir que de alguna manera Morena está buscando crear su propia dictadura perfecta, utilizando el término de Vargas Llosa. Es correcto, está buscando, aunque ellos digan que no, pero lo que están haciendo es muy evidente, van por esa línea política y sobre todo, lo hemos comentado, por las reformas o el paquete de reformas que envió López Obrador a inicios de este año, por ahí de marzo, en donde nos advertía completamente de todas las iniciativas que iba a tomar para el país y tener el control de muchísimas instituciones o de las que no podía él tener control directo como las descentralizadas. No obstante, pues por ahí no se pudo o no hicieron caso. Fue un error de la oposición no haber capitalizado o haber tenido esa expectativa para poder generar un nuevo cauce de la sociedad para que se les votara. Simplemente pues lo dejaron pasar, pensaron que pues, en algún momento porque no tenían la mayoría en el Congreso de la Unión no iban a pasar estas reformas. Pues no obstante, llega Claudio Sheinbaum al poder y le hace completamente caso a todo este paquete de reformas y la están implementando en este momento de manera muy agresiva. Inclusive ni siquiera hay discusiones como marca la ley en los reglamentos del Congreso de la Unión para tomar decisiones. Por ahí dicen que tienen hasta 30 días para poder discutirlas y después llevarlas al pleno y seguir la discusión y una posible aprobación. Aquí lo que están haciendo son por fast track, pasándolo de forma muy inmediata las discusiones de un día a otro. Esto se está viendo desde que tomó el poder Claudio Sheinbaum, porque no han dejado de aprobar iniciativas, inclusive que no estaban dentro de ese paquete de reformas, pero que sí van alineados al mayor control del Ejecutivo Federal sobre todos los poderes restantes. Asael, Claudia Sheinbaum ha hablado del plan C. ¿Cómo se distingue el plan C de la Cuarta Transformación? Porque es confuso. El plan C nace a raíz de una reforma electoral a finales del 2022, donde la oposición, como tenía los votos para que no pasara esta iniciativa, tenían un plan A, que era un control directo del Instituto Nacional Electoral. El plan B era llevarlo, pero con reformas secundarias. Digo, si ya no tenían los votos para la reforma, para una reforma constitucional, sí los tenían para una secundaria. No obstante, pues fue el Poder Judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les echa para atrás esta iniciativa con reformas secundarias. Y es ahí en donde inicia el enojo por parte de López Obrador con este poder y llama a un plan C. Y el plan C es tener ya completamente el control y la narrativa de los ciudadanos a favor del gobierno. Los llama a todos para que voten a favor de su movimiento, donde no haya ningún voto cruzado. Es decir, si vamos a elegir al presidente, a gobernadores y a legisladores, los tres tenías que votar por Morena para que se hiciera
realidad del proyecto político, más que proyecto político, un proyecto de venganza contra el Poder Judicial a raíz de una reforma del Instituto Nacional Electoral que no pasó. Entonces, vaya, es una venganza. Por ahí también se hablaba de un plan D, pero ese sí es un poquito más confuso porque no lo llevaron tanto a la narrativa pública. Ahora, con respecto a las reformas, una de las más controvertidas es precisamente la reforma del sistema judicial de México, que tiene entre sus pilares la elección popular de los jueces, de los magistrados y de los llamados ministros judiciales. ¿Cuáles son los principales peligros de la elección popular de estos operadores judiciales? El principal que yo veo es que antes de esta reforma judicial se llevaba a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros por algo que se llama carrera judicial, donde todas estas personas, estudiantes de la abogacía y el derecho y representantes de la justicia en México, que tenían que tener una trayectoria destacada, una trayectoria donde profesionalmente habían hecho bien las cosas para ir subiendo, escalonando puesto por puesto. Entonces eso me parecería bien porque es un premio al mérito, digamos, sí es una parte de meritocracia, pero es algo que en realidad se necesita para poder tú generar candados y no que se estén metiendo personas que no tienen esta expertise para poder ser juzgadores. Es el primer aspecto que yo veo que desde luego con esta iniciativa van a destrozar completamente. Por otro lado, en lo económico, porque lo primero que pasa en la teoría económica cuando no hay certidumbre jurídica es que las inversiones se te empiezan a escapar. Ha pasado mucho en México que por climas de incertidumbre política o de inseguridad, los inversionistas se van y hemos tenido severas crisis por esta fuga de capitales que ha sido muy constante cuando se toma una mala decisión. Y como tercera, seguimos en la cuestión económica, pues lo que está sucediendo ahorita, ya se generaron expectativas de que juez y parte va a ser el gobierno para poder dominar al sector privado. Inclusive ya han habido por ahí ataques que ha sufrido en estos meses el empresario Ricardo Salinas Pliego, que ha tenido también relación muy cercana con el presidente Javier Milei y que por eso mismo ha sufrido un embate sin precedentes por parte del Ejecutivo Federal, porque directamente no se está alineando como el gran empresario a favor del gobierno. Entonces es lo que veo, hay una mala expectativa en ese aspecto. Todavía no se materializa al 100%, pero lo vamos a sufrir en 2025. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los efectos de la política de subsidios que ha tenido el oficialismo en estos últimos años. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política y económica de México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha acabado hace tan solo unos meses, se implementó toda una política de subsidios que les ha ayudado para lograr cierto clientelismo político. ¿Podrías detallarnos un poco cómo ha sido esta política y si es que Claudia Sheinbaum la va a continuar? Es correcto, sí. Esta política de subsidios ha generado en el presupuesto de egresos de la Federación en este año, bueno, se aprobó la semana pasada, el más grande de la historia en términos de gasto neto total para el país. 10%, es decir, 1 billón de pesos de los 9 billones que pretende gastar el gobierno federal van para subsidios directos a todo este tipo de programas que han implementado desde López Obrador. Es todavía muchísimo más agresivo que desde el año pasado. Del año pasado estábamos hablando que representaba más o menos el 6.5%, ahorita pasa al 10%. Y aquí el tema de que pase al 10%, y es la gran herencia de López Obrador a Claudia Sheinbaum, es que todos sus programas ya se elevan a rango constitucional y pasan de ser un gasto que se podía programar, es decir, si enviamos más dinero a los programas sociales o no, a que ya no se pueda modificar. Entonces, todos los años, hasta que siga gobernando Morena o no se genere un cambio administrativo, vamos a tener que pagar sí o sí ese 10%, inclusive más si se le siguen ocurriendo. Apenas la semana pasada y en estos días seguramente se va a discutir nuevamente para poder pagar todos estos programas clientelares, van a coactar a otra institución que en este caso es
se llama Infonavit, que es una institución que tiene a cargo los fondos de vivienda por parte de los trabajadores en la economía formal. Son 2 billones de pesos los que van a tratar de administrar para seguir empujando este gasto clientelar. Muy preocupante, sí, porque ya es difícil que nos podamos deshacer de todo este gasto. Y por otro lado, si tú te deshaces de este gasto y le dejas de dar a las personas que ya perciben este ingreso bimestral, mensual, vas a generar un descontento económico y al grado de que el corporativismo, como por ahí de los 80s, sucedió en México. Se te salen las personas a la calle y la violencia es significativa nuevamente. Sí es un desastre financiero y económico. Sumamente preocupante la herencia que deja que ha dejado Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, y el hecho de que ella profundice políticas que son inconvenientes para los mexicanos, pero convenientes políticamente para el oficialismo, porque al final de cuentas lo que tenemos es una bomba de tiempo en términos económicos, erosión del Estado de Derecho y concentración del poder. Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. No, el gusto es mío y esperemos volvamos a platicar. Saludos a la audiencia. Saludos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.